Vamos a orar para el mensaje. Yo le pido también a las personas allí en sus casas, si ya están allí porque no pudieron venir porque están enfermos, o tal vez porque están viajando y más tarde van a verlo, es puente, entonces se nota que hay gente que no viene. Pero vamos a orar para que la bendición nos alcance aquí y en las casas de aquellos que no pudieron venir. Amén. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta oportunidad preciosísima, por este momento hermoso, Señor, en el que tú, Señor, vienes a esta cita de amor con nosotros aquí en la iglesia. Somos una familia de poder, Señor, y sabemos que tú estás aquí, poderoso Señor, en medio de nosotros, Señor, disfrutando este mensaje, Señor. Que no sea nada de mí, Señor, sino todo de ti. Gracias por darme la oportunidad una vez más de predicar, Señor. Gracias, Señor. Que todos tengamos nuestra mente en ti, Señor, no en los problemas ni los afanes de la vida. Graba, Señor, cada palabra en nuestra mente y nuestro corazón para que la podamos multiplicar a otros en tu nombre, mi Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien. Para aquellos que están anotando, la palabra, el título es Escogidos para ministrar a nuestro Padre Celestial. Escogidos para ministrar a nuestro Padre Celestial. Y vamos a leer con mucho cuidado dos versículos que tengo para introducir el tema. Y ambos nos hablan de ese deseo y esa necesidad que tiene el Señor de comunicarse, de que tengamos comunión con Él. Dice así, Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que lo temen. Él tiene comunión con aquellos que tenemos temor de Jehová. Amén. Y a ellos hará conocer su pacto. Entonces a nosotros, familia ICSI, que somos una familia de poder esforzada, va a hacer conocer su pacto. Y Apocalipsis 3:20, que es muy usado, muy conocido por nosotros, allí cuando vamos a evangelizar, siempre se ha usado, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si yo estoy en el Señor, si yo estoy postrada, si yo estoy orando, si yo estoy en comunicación, si yo le estoy dando lo mejor que yo tengo al Señor, yo voy a oír su voz, ¿cierto? Yo voy a oír su voz. Y luego dice, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nosotros nos sentamos a la mesa, ¿con quién? Con la familia, con aquellos con que tenemos familiaridad y coinonía, ¿cierto? Eso es. Entonces el Señor quiere también estar con nosotros, en todo momento sentarse a la mesa. A algunos les parecerá como extraño ese título, porque tal vez piensan, ¿cómo así que yo ministrar al Señor? Porque hemos pensado que Él nos ministra a nosotros, que nosotros somos los que debemos recibir la ministración de Él. Pero se nos ha olvidado, Él necesita de nuestra ministración. Eso es lo que hace la alabanza aquí. Él lo ministran al Señor para podernos llevar a nosotros a que ministremos al Señor. Amén. Entonces, eso es supremamente importante. Nosotros tal vez estamos acostumbrados a decir, uy, la alabanza estuvo hermosísima, fui ministrado, eso está bien. O en el silencio de su cuarto, de su alcoba, usted también allí arrodillado habla con el Señor y es ministrado. Pero hoy vamos a ver por qué yo les digo que el Señor necesita de esa comunicación, de esa ministración que nosotros le podamos dar. Eso se llama koinonía en griego. Y koinonía quiere decir unión entre los miembros de la iglesia
y Dios. Unión, mis amados. Vamos entonces a ver las muchas veces que Dios ha buscado coinonía con personajes bíblicos y con nosotros. Y también vamos a observar las veces que los seres humanos le han dado la espalda, lo han traicionado en el Antiguo Testamento y hoy en día nosotros también lo hacemos. Entonces lo que no queremos es caer ahí, es que no queremos volver ahí. Seguramente la iglesia ya no lo hace, ya conoce, ya ha sido ministrada, pero bueno, vamos a aprender y vamos a mirar cómo no caer en eso. Todos sabemos que el Señor creó a Adán y a Eva, ¿cierto? Claro, desde chiquitos allá en la escuela bíblica lo conocemos. Los amó y los hizo a su imagen y semejanza. En Génesis 1:26 dice, hagamos. O sea, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hicieron a Adán y Eva. Y consecuentemente nos hicieron a nosotros también a su imagen y semejanza. Dígale a su vecino, yo soy hecho a la imagen y semejanza de mi Señor. ¿Y para qué era esto? ¿Por qué Él quería unos seres humanos a su imagen y semejanza? La razón era porque quería coinonía, quería comunicación con nosotros, mis amores. Él quería eso con nosotros. Y no solamente eso, sino demostrarles todo el amor a esa pareja, y así como nos lo ha demostrado a nosotros. A ellos les dio un gran regalo. Allí en Génesis 2:8 vemos que les dio un lugar precioso donde vivir, el jardín del Edén, hecho para ellos, para que vivieran felices, sin nada de qué preocuparse. No tenían ni que trabajar, mis amores. Cuidar de los animales eran sus amigos. Ellos, yo me imagino que le dirían al león, vaya, organice y mueva y haga. Y todo así por el estilo. Una bendición. Pero luego aquí vamos a leer lo triste, versículos tristes. En los versículos 9 y 10 de ese capítulo 3 de Génesis, leemos la primera traición. El hombre se dejó engañar del enemigo. Le creyó más al enemigo que al Señor, con todo el amor que le había demostrado. Y a veces nos pasa así. Se nos olvida en un momento de una prueba todo lo que tenemos, toda la salud que nos ha dado, todo se nos olvida. ¿Y qué hacemos? Le creemos más al enemigo que nos está diciendo, la perdiste. Y eso no es cierto, mis amores. Entonces el Señor, allí en el jardín, volvemos al jardín del Edén, sabiendo, porque Él conoce todo. Sabe de nosotros y sabía de Eva lo que pensaban, lo que hacían, por dónde caminaban, dónde se sentaban, lo mismo con nosotros. Sabiendo lo que había pasado, Él baja, viene al jardín. Y dice así, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, al hombre, sacerdotes de su hogar, es al hombre a quien Él le va a reclamar. Entonces llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Cobarde. El pecado nos vuelve unos cobardes. Entonces resolvemos no ir a la iglesia. No ir a la iglesia el domingo. ¿Me la abres? ¿Me haces el favor? No ir a la iglesia el domingo. ¿Por qué? Nos parece que tenemos un aviso aquí en la frente, ¿cierto? Nos vuelve cobardes. Luego dice, al huerto y tuve miedo, gracias mijito, porque estaba desnudo, por eso me escondí. El pecado nos desnuda ante Dios, nos desnuda ante la gente que nos conoce. Y a veces el pecado huele feo,
con Estelita hablábamos de las veces que hemos hecho una liberación y de repente, uy, ¿qué es lo que huele? Y el Señor nos muestra tal pecado y se manifiesta el demonio. Bueno, qué dolor tan terrible le causó el hombre a nuestro Dios. La criatura que Dios creó a su imagen y semejanza lo traicionó. Y yo estoy seguro que eso le dolió al Señor. Caminaba acompañado por el jardín con ellos. Hacía planes, así como nosotros hacemos con nuestros seres queridos. Hablamos de cosas hermosas, planes en el futuro. Ahora hablemos de Caín y Abel. Conocemos la historia de Caín y Abel en el capítulo 4 de Génesis, ¿cierto? Al leer la historia podemos ver que nuestro Señor no abandonó a Adán y a Eva, ni a Caín y a Abel. Su amor es tan infinitamente grande que aún con tremenda traición, aquí vemos muy fácil que el Señor los visitaba, les hablaba, les enseñaba. En el primer versículo vemos cómo Eva dice: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Cuando quedó embarazada, sabía que porque el Dios se lo había permitido, había quedado embarazada, porque había una comunión. ¿Qué tan estrecha? No sé. Pero el corazón de Dios siempre es perdonador, amén. No es como nosotros que cambiamos de andén cuando viene aquel que nos hirió. Bueno, vemos que había comunión con Dios. En el versículo 3 y 4 también podemos comprobar que había comunión, porque Caín y Abel le ofrecen una ofrenda. Dios les había enseñado a manifestar el agradecimiento que ellos tenían hacia Él. Nosotros ofrendamos aquí porque tenemos un corazón agradecido, porque eso lo ha puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. Entonces ellos aprendieron a ofrendar al Señor. Y era como un regalo que a veces nosotros ahí podemos comparar, ¿cierto? A veces con un amigo que no queremos como mucho, el regalito como que no es así tan especial. O posiblemente no es el regalito que esa persona quiera, sino que yo lo vi ahí y dije, ay, como voy a ir donde esta persona, yo voy a llevar este regalito. Pero no es un regalito que ha salido de nuestro corazón. El regalito de Abel para el Señor salió de su corazón. Había aprendido lo que Dios le había enseñado y quiso darle lo mejor. Caín no, Caín ni siquiera apreció la amistad del Señor. El que Dios le hablara se llenó de celos y cometió el primer asesinato que vemos en la palabra. Mató a su hermano. Es muy triste porque yo pienso con ese amor del Señor. ¿Ustedes se imaginan cómo quedó el corazón? ¿Cómo quedó el corazón del Señor? Yo haciendo este estudio yo pensaba, posiblemente el Señor visitaba a Caín y Abel y pensaba que en ellos podía recuperar el sueño que él tenía con Adán y Eva. Pero tampoco. El que lo amaba estaba muerto y el otro desterrado, donde el Señor vemos que ya no quería saber. Lo desterró, donde nadie lo viera, donde no fuera mal ejemplo. Ya había más población, porque ahí vemos que el Señor le dice, le puso una marca para que nadie lo matara. Entonces había población. Según veo en la palabra, pasaron más de 9 siglos, 922 o 902, pero eran más de 9 siglos, antes de que Dios Todopoderoso tuviera de nuevo
amistad o deseara tener una amistad, un acercamiento con la humanidad. Desconocemos los detalles, no sabemos quién fue el que buscó, si fue Dios que buscó a Enoc o Enoc que buscó a Dios. Pero pasaron 9 siglos. ¿Ustedes saben lo que son 9 siglos? Antes de que hubiera ese acercamiento nuevamente. Enoc supo amar, honrar y respetar a Dios, a tal grado que en Génesis 5, 23, 24, vemos que Enoc solamente, y no se vayan a reír, pero solamente vivió 322 años, 365 años, solamente. ¿Y por qué les digo que solamente? Porque en esa época la gente vivía, o los hombres, porque no nombran las mujeres, pero los hombres vivían 900 y pico de años. Pero Enoc solamente pudo llegar a 300 y pico. ¿Por qué? ¿Cuál fue esa razón para que la vida de él fuera acortada? ¿Por mala gente? No. Hay veces que la vida de la gente es acortada por su comportamiento. El Señor prefiere llevárselos que dejarlos aquí. Pero otras veces no. Otras veces es una muerte natural, es el día, es la hora, es lo que está escrito en el libro de cada uno de nosotros. Pero en este caso, la vida de Enoc fue apartada porque dice que Enoc desapareció porque se lo llevó Dios. ¿Ustedes se imaginan esa comunicación, ese amor, esa amistad que Enoc le ofreció al Señor? Para que hubiera ese deseo en Dios Padre de decir, venga para acá, usted se viene conmigo, ¿cierto? Eso es un ejemplo hermosísimo de cómo el corazoncito del Señor late por nosotros. Eso es así. Entonces, después de este evento de Enoc, la historia bíblica nos narra que la maldad de los hombres, ¿qué? Se multiplicó, se aumentó. La humanidad es dura para aprender. Dura para aprender. El ejemplo de que Enoc hubiera desaparecido, podríamos pensar que mucha gente hubiera dicho, yo también quiero ser como Enoc, ¿cierto? Pero no. Decidieron total desorden más bien. Fue tanta la degeneración que se mezclaron indebidamente en pecado, haciendo lo que estaba prohibido por Dios, y engendraron los gigantes que vemos en la Biblia. De ahí salieron los gigantes, de esos pecados, de aquello que Dios no quería que sucediera. Se mataban los unos a los otros, un desorden total, mis amados. Entonces, por eso vemos expresiones como la que encontramos en Génesis 6:6. Esas expresiones que dicen allí, dice, se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dígale al vecino, Dios tiene corazón, como el suyo y el mío. Por eso somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Espiritualmente, ante todo. Pero Dios tiene corazón, y si no, la Biblia no lo diría. Qué dolor en el corazón del Señor. Qué sufrimiento. En fin, cuando Él sufre, ¿cierto? Él nos muestra que está gozoso, que está alegre. También nos muestra su ira santa cuando hay necesidad, y lo vemos a través de la Biblia, que nos muestra el gozo o nos muestra la ira santa. Y allí en Génesis 6, 7, 8 nos muestra esa razón, la razón por la cual Él envió el diluvio. Génesis 6, 7, 8 dice, por eso dijo Jehová,
borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿Cómo estaría su corazón de dolido? Yo, con esta familia, que es esta familia de poder, yo sé que todos nos esforzamos y nos vamos a esforzar por nunca causarle al Señor un dolor así, un arrepentimiento de habernos encaminado los pies para conocerlo a Él. Yo sé que nosotros hemos aprendido mucho y Dios nos ha bendecido. Entonces dice, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he hecho, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Saben que yo meditaba en estas palabras. El Señor le dijo a Adán, ¿cierto?, que señoreara sobre todos los animales, los peces y todo que había en el Edén. Si el Señor dice que quiere acabar con las bestias y los reptiles, ahí le echa su sátira al diablo, ¿no? Con todos ellos, ¿por qué sería? Porque así como el hombre se degeneró incumpliéndole al Señor, traicionando al Señor, asimismo el resto de animales, porque Adán, los hombres, nosotros reflejamos, afectamos la naturaleza. ¿Cómo está la humanidad sobre la tierra hoy en día? Afectamos toda su creación, mis amados. Y tan afectada estaría que Él dijo, acabo con todo. El versículo 8 dice, siempre hay un remanente, ¿cierto? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia. Todos conocemos también la historia de Noé y le damos gracias a Dios. Porque si no hubiera sido por Noé y su obediencia, no estaríamos aquí sentados. ¿Sabían eso? No estaríamos. Bendito sea Noé, que obedeció ante semejante asunto tan imposible de creer. Donde no llovía, porque en esa época no llovía, había vapor que se levantaba de la tierra y así era que la vegetación se multiplicaba. Y le habla a Dios de que va a llover. Pero como fue Dios, Noé le creyó. Y el resto de la gente no le creyó. Entonces nosotros vamos a ser como Noé. Amén. Vamos y somos como Noé. Mis amores, después del diluvio pasaron como 422 años, o sea, 4 siglos, más de 4 siglos. Pasaron antes de que nuestro amado Creador volviera a buscar a alguien en la tierra con quien hacer amistad. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Ustedes se han dado cuenta, se ponen a pensar cómo se sentía el Padre. Yo quería, la creación era para que el hombre disfrutara, pero una y otra vez y una y otra vez. Son personas que no entienden. Hoy en día seguimos no entendiendo el Evangelio, no queriendo aceptarlo. Gracias a Dios, no es tan terrible como en esa época. Conocemos al Señor Jesús que ha traído la luz a nosotros, amén. Pero el corazón de Dios Padre lo llevó a tener que buscar la ayuda y la entrega del Señor Jesucristo en la cruz para poder volver a tener esa comunión con los seres humanos. Eso me parece a mí tremendo. Bueno, como les decía, entonces busca a quién, alguien que lo pudiera ministrar con fidelidad y con amor. ¿Quién sería ese? Abraham. Buscó a Abraham. Y por eso vemos en Santiago 2, 23, 24 que dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó
a Dios y le fue contado por justicia. Esa frase, guárdenla. Cuando usted le cree a Dios, le es contado por justicia. Y el día que esté ante Dios, Dios le va a decir que eres justo porque has creído. Has creído lo imposible. Nosotros tenemos que creer lo imposible, así como lo hizo Abraham. Le fue contado por justicia y fue llamado, ¿qué fue llamado? Amigo también, amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. Eso es lo que Dios ha buscado, que seamos sus amigos. Yo por eso les suplico, les ruego, levántense y lo primero es háblenle a su amigo. Denle gracias a Dios. No se vayan a acostar sin buscar a su amigo para decirle hasta mañana. Las costumbres han cambiado mucho, pero a mí me enseñaron, en mi casa uno se iba a acostar, iba y buscaba al papá y le decía hasta mañana papito, hasta mañana mamita. ¿Sí o no? Si estaba el tío de visita, tío, hasta mañana. O el primo, el que sea, se despide. Yo sé que lastimosamente en muchos hogares desaparecen. Y eso le trae dolor al Señor, porque lo mismo le hacemos al Señor. Nunca decimos hasta mañana. ¿Sabe Dios cuántas veces ese hasta mañana es el último que uno va a dar? Porque ¿quién nos garantiza que vamos a amanecer? Entonces tenemos que pensar nuestras actitudes como hijos de Dios. Debemos, por donde pasemos, dejar una huella, una huella. Ahora vamos a mirar cómo ustedes saben que el carácter de Abraham fue probado y fue probado tremendamente. El Señor le pidió a su hijo en el sacrificio que tenía que hacer y él lo hizo. Tuvo que caminar 3 o 4 días. Y tuvo que tener la fortaleza y la firmeza para no ir llorando ni contándole a todo el mundo la tragedia que estaba viviendo de tener que ir a entregar a su hijo. Le dio la fortaleza, la certeza para esos 3 días de camino de saber que Dios estaba con él y tenía una respuesta. Amén. Entonces, también meditando en esto mientras preparaba mi mensaje, yo pensaba que ese acto maravilloso de creerle a Dios hasta el último segundo, porque acuérdense que el ángel le quitó, le cogió la mano, le quitó el cuchillo, porque él ya iba a matar a su hijo. Ese acto de creerle hasta el último segundo. Yo pensaba, sabiendo que Dios tiene corazón, ¿ustedes no creen que el encontrar a un ser como Abraham, dispuesto a entregar su hijo, igualito a lo que él estaba pensando hacer años más tarde por nosotros, ¿ustedes creen que no le alegró su corazón? Le alegró su corazón. Y yo me atrevería a decir que todo ese dolor y esas traiciones y esas puñaladas, no sé cómo es que se dicen, traicioneras o lo que sea que le dieron a Dios, ¿cierto? Pongámoslo así. Todo eso, al encontrar un ser dispuesto a entregar su hijo por el amor a él, le alivió su corazón. Me atrevo a decirle, sanó esas heridas. A Dios Padre. Y yo pienso que él diría, la solución es mandar a mi hijo. Eso es lo que voy a hacer. Voy a mandar a mi hijo, porque si este hombre está dispuesto a entregar su hijo porque me ama, yo estoy dispuesto a entregar el mío porque los amo. Denle un abrazo al Señor, un abrazo, un aplauso. Él recibió alivio de esas traiciones con las que venía. Hay varios lugares en la Biblia, mis amores, donde el Señor
nos dejó aquí escrito que allí en Éxodo 3:15, para que anoten, Hechos 7:32, el por qué Dios tiene un título tan especial. ¿Por qué? ¿Por qué es que en estas 2 veces y otras veces nosotros decimos que te amamos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Ese es un título muy especial. No es solamente Dios, es el Dios ¿de quién? De Abraham y Jacob. Importantísimo. Ese título enfatiza, mis amados, el pacto que él hizo primero con Abraham y luego con Isaac y luego con Jacob. Y esos pactos no quiere el Señor que se olviden, porque son pactos que tienen que ver con el hecho de que nosotros hoy en día estamos aquí, mis amados, estamos aquí. Entonces él repitió las bendiciones que derramó sobre Abraham. Esas mismas bendiciones se las dio a Isaac, y esas mismas bendiciones vino y las puso sobre Jacob. Y hay algo muy importante que nosotros tenemos que ver. Jacob tuvo que huir a la casa de su tío Labán. Conocemos esa historia algunos de nosotros, porque le robó la primogenitura. ¿A quién? A su hermano Esaú. Tuvo que huir, y la mamita, cierto, alcahueta como muchas de nosotros: corra, mijito, que no lo coja Esaú porque lo acaba. Váyase a donde mi hermano, el tío Labán. Pero el tío Labán, así como él había engañado, llegó allá donde el tío Labán, que era también un engañador. Y él tuvo que vivir años de engañar y engaño, ¿cierto? Hay veces, yo he aprendido últimamente que los espíritus se buscan, y yo leyendo esto pensaba, ¿no? Que apenas llegó Jacob, Labán con ese espíritu de engaño, el otro que acababa de engañar, y ahí la vida fue un dame y toma, y jale para acá y jale para allá. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él ya quiere volver, Jacob quiere volver a su tierra, él quiere volver a su tierra, pero tiene miedo. Dios le ordena que vuelva a su tierra, pero tiene miedo porque sabe que Saúl lo va a encontrar. Entonces, hay un momento en un lugar que se llama Betel que pelea con el ángel. Ustedes saben esa historia, ¿cierto? Y yo decía, ¿por qué esa pelea, Señor? Si él ya era un hombre bendecido, ¿por qué le clamaba, bendíceme? Bendíceme, no te suelto hasta que no me bendigas? Le decía, ¿no es cierto? Yo creo que él había vivido una vida tan dura, esos años alejados de su tierra, una vida donde lo habían hecho sufrir, una vida donde se había salido de sus casillas muchas veces con los hijos, los primos, hijos de Labán, en el engaño, en todo lo que siempre lo engañó, que él tenía afán de que al volver a su tierra, él no fuera a tener la misma bendición que le pertenecía, porque había faltado. Le había faltado a Dios, le había quitado. Todo era un plan de Dios, pero a veces no sabemos que todo es un plan de Dios, ¿cierto? A veces no sabemos, a veces no entendemos. Y él tuvo miedo, y entonces luchó con el ángel. Quiero que me bendigas. Él quería la bendición generacional que venía de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el ángel no solo lo bendijo, sino que le cambió el nombre y le dijo: ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Israel, y entonces de ahí viene el pueblo de Israel, mis amados. Sabemos perfectamente que la historia del pueblo de Israel
es que 12 de los hijos de Jacob forman las tribus. Y bueno, hay otros temas ahí, pero por ahora solo pensemos en que de Jacob salen 12 tribus. Una de esas tribus que salió, y por cierto no vamos a, ustedes dirán, ay, pero faltó Moisés, que también fue amigo. Sí, pero es que no tenemos hasta por la tarde, mis amores. Entonces nos toca parar aquí y irnos a lo que necesitamos aprender. Entonces, sí, qué bendición Moisés, pero no podemos hablar de él. Entonces, dentro de las tribus de Jacob había una tribu que se llamaba Leví, la tribu de Leví, ¿cierto? Y resulta que la tribu de Leví, Dios la escogió especialmente, muy especialmente. Recibió un trato diferente y especial. Sacerdotes. Dios escogió sus vestimentas. Dios los consintió de una manera tremenda, ¿cierto? A la tribu de Leví. Vamos a Deuteronomio 10:8, allí en la versión NBI. Dice, aquellos que compraron NBI están ahí felices. Bueno, entonces, dice en Deuteronomio 10:8, en aquel tiempo el Señor designó a la tribu de Leví para llevar el arca del pacto y estar en su presencia, además para ministrar y pronunciar bendiciones en su nombre, como hasta hoy lo hace. Yo estoy mencionando la tribu de Leví porque es que estudiando descubrí que hay un paralelo de la tribu de Leví con nosotros. Y pronunciar bendiciones en su nombre. ¿Nosotros bendecimos a los que nos rodean en el nombre del Señor? ¿Por qué no dicen sí? ¿O es que usted no bendice? Bendecimos de palabra y bendecimos de que tome mi hijito para el mercado. Por cierto, quién sabe cómo estará la canasta allá afuera, ¿no? Entonces, vamos a ver si sí estamos como un paralelo. Es un paralelo. Aquí vemos cómo Dios levantó a los miembros de la tribu de Leví, les dio atención especial, les dio un estatus diferente, mis amados. Y todo esto les llegó simplemente porque habían hecho algo especial. No vemos en la Biblia que diga, voy a escogerlos por esto y esto y esto y aquello porque son santos y son perfectos y no tienen mancha en ellos. No, los escogió porque así quiso. ¿Y a nosotros nos escogió porque no lo merecíamos? No nos lo merecíamos, ¿no es cierto? Porque Él busca un pueblo que lo alabe, que tenga la capacidad de ministrarlo, de amarlo. Los hizo tan especiales que los levitas no debían ser contados entre todos los demás. Ellos no eran contados. Eran separados y especiales. Y además dijo que ellos eran su heredad. Pensaba yo mientras alabábamos aquí, hoy cantaron, ¿no? Si lo tengo a Él, lo tengo todo. ¿Nosotros tenemos esa heredad? ¿Sí? ¿Tenemos a Cristo en el corazón? Entonces despertemos, iglesia. Entonces lo tenemos en el corazón. Igual. Eso es una bendición muy grande. Deuteronomio 18:2 dice, los levitas no tendrán herencia entre sus hermanos. El Señor mismo es su heredad, según les prometió. En otras palabras, Dios Todopoderoso adoptó la tribu de Leví para que fueran sus siervos,
le sirvieran y le ministraran en el templo. Nosotros somos hijos adoptados porque no somos judíos, pero somos tan legítimos como cualquier judío. ¿Hijo de quién? Hijos de Dios Todopoderoso. ¿Cómo logramos que esa adopción? Porque el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, somos hijos adoptados, somos gentiles, nos llama la Biblia, pero con todos los privilegios, con el mismo amor. Entonces, mis amados, como vemos, hay mucho paralelo entre la tribu de Leví y nosotros. Si los levitas tenían al Señor como su heredad, nosotros somos sus primicias. ¿Han leído eso en la Biblia? Nosotros somos sus primicias. Está en Santiago 1:18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Según este versículo, somos como lo más bello. Una primicia es lo que está más fresco, ¿cierto? Lo recién nacido, lo primero, valioso para el Señor. Eso somos nosotros. También vemos en 1 de Pedro 1:18 y 19 que dice, como bien sabemos, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. ¿Todos aquí fuimos rescatados? ¿Aquí hay un invitado? ¿Alguna persona nueva en el día de hoy? Sí, ¿quién está nuevo? Dios me los bendiga, pareja hermosa. Nosotros hemos sido rescatados. Y si no sé si ellos ya fueron rescatados, pero vamos a hacer la oración de entrega. ¿Ya fueron rescatados? Vamos a hacer la oración de entrega ahora. Bueno, entonces nosotros fuimos rescatados, mis amores, me perdí aquí. Volvamos a empezar a leer. 1 de Pedro 1:18 y 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro y la plata. ¿Usted está aquí porque Dios lo compró con oro? No, ¿con qué lo compró? Sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Amén. Por eso estamos aquí, mis amores. Entonces, como ven, somos la figura moderna de los levitas. Eso me dio por decirles. Somos una figura moderna de los levitas. Y así como ellos ministraban en el templo, voy a tener que acortar, ellos ministraban en el templo todo el tiempo. Los que hemos leído el libro de Hechos 2 sabemos que era, además de ser una bendición ser de la tribu de Leví, era un trabajo sucio. ¿Cómo ustedes han visto a las personas que venden carne, cierto? En las carnicerías. ¿Están impecables? Están manchados de sangre. Y así eran los levitas. Mientras estaban trabajando, no, el sumo sacerdote tenía su vestimenta y elegantísimo, ¿cierto? Pero ellos también tenían ropa para otras ceremonias. Pero mientras estaban trabajando, estaban ministrando al Señor, estaban partiendo los sacrificios, estaban untados de sangre. Pero había una cosa muy especial, que nunca se quitaban la espada en el cinto. Y nosotros, mis amados, debemos ser personas que queremos trabajar duro, que se vea en nosotros las manchas de sangre de Cristo, y que lo que hacemos aquí, la alabanza de venir a las 7 de la mañana, es porque aman al Señor Jesucristo y lo ministran. Amén. Y aquí vamos a empezar, amada iglesia, a madrugar.
Y yo estoy orando fuerte porque aquí tiene que haber muchos más ujieres, tiene que haber muchas más profesoras, tiene que haber gente que se vea manchada de la sangre de Cristo porque le está sirviendo al Señor. Porque tienen el cinto, la espada de 2 filos que penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa espada no nos la podemos quitar del lado, así como los levitas la llevaban en el cinto. Permanentemente, que se nos vea, que se nos note, mis amores, que somos diferentes, que se nos note que estamos sirviéndole al Señor en su casa de una u otra forma. Es un honor servirle al Señor, mis amados. Si usted ha pasado tiempo y viene solamente a sentarse, le aseguro que usted tiene un oficio que Dios quiere que haga y que usted no ha desarrollado dentro del cuerpo de Cristo. Porque cuando servimos, cuando trabajamos para el Señor, le estamos ministrando. Estamos diciéndole: aquí estamos, Señor, aquí estamos trabajando para ti, Señor. No podemos ser cristianos que venimos de domingo a domingo y el resto de la semana. Los sacerdotes estaban todos los días en el templo. Entonces nosotros también, mis amados, nosotros también tenemos que ser así, mis amados. Y recuerden que así como los sacerdotes, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Anoten, 1 de Pedro 2:9. Así como los levitas eran real sacerdocio. Aquí dice el versículo: mas vosotros sois linaje escogido. Dios escogió a la tribu de Leví. Dios nos escogió y por eso estás aquí sentadito, porque Dios te escogió. Alabanza, pueden ir pasando, por favor. Porque Dios nos escogió con ese amor, esa ternura, esperando, te escogió a ti, esperando que tú des lo mejor de ti para Él. En oración, en alabanza, en ministración, en servicio en la casa de Él. Para eso nos escogió, mis amores. Entonces sigamos leyendo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nos sacó de la suciedad de las tinieblas para que le sirvamos, mis amados, para que le sirvamos. Vamos a mí me impresiona, mi amado Señor, porque casi todas las canciones de esta mañana hacían juego, digámoslo así, con con el mensaje. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a cantar la canción. Ya saben cuál es, ¿no es cierto? Que se hizo Santiago. Yo escogí una canción que estaba cantando Danielita. Santiago Castillo, ¿qué se hizo? Se tuvo que ir, pero ¿tú sabes cuál es? Bueno, gracias, Señor. Vamos entonces a darle gracias al Señor. Háblale, dile: enséñame, Señor, cómo debo yo ministrarte. ¿Cómo ministro? ¿En qué puedo yo servirte, Señor? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdame a ministrarte antes de irme a dormir, antes de levantarme, leyendo la palabra, Señor. Haciendo ayuno, viniendo al ayuno los jueves, no faltando ningún domingo a la iglesia, tomando discipulado, siendo ujier, siendo maestro de niños y muchos otros ministerios que se están levantando, Señor.
Gracias, Señor. Despierta en nosotros cómo debemos ministrarte, mi Señor. Despierta en nosotros, Señor.